Lunes, la mañana del 11, Seguridad Informática, José Luis López. Este es, de alguna manera, la línea de razonamiento que hacemos cuando nos referimos al señor J. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, con un gusto, con mucho gusto de recibirte. La semana pasada, cuando leíamos la noticia, dijimos vamos a hablarlo el lunes con J, referido a este hackeo, a este manejo que hubo en Twitter, que encumbradas figuras, reconocidos nombres, se han visto hackeados en sus cuentas de la red del pajarito y han enviado ese mensaje de, bueno, invertí, mandame $1000 que yo te lo convierto en $2000 en media hora. Yo simplemente quería que hicieras un comentario, aunque sea superficial, respecto a este tema. Bueno, esa fue la noticia del mes y tal vez del año, porque es la primera vez que Twitter sufre un ataque de alguna manera, a propósito, digamos, no es un hackeo propiamente dicho. A ver, lo que sufrió Twitter fue un secuestro de sus cuentas, es decir, cuentas verificadas. O sea, las verificadas, recordemos que son aquellas que aparecen en Twitter con el simbolito azul, que significa que sus emisores, lo que escriben en esas cuentas, son personalidades y demás que se puede comprobar que son ellos los que han escrito en sus cuentas. Es decir, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es el de Donald Trump, que justamente utiliza una cuenta verificada en Twitter para enviar sus comentarios. Entonces, lo grave de todo esto es que hubo un hackeo, o mejor dicho, dudo de decirlo de la parte de hackeo por una sencilla razón que voy a explicar ahora. En realidad, al principio se pensaba de que justamente había sido una entrada por fuerza bruta a las cuentas de Twitter. Y eso, con el correr del tiempo, se descubrió, con la investigación que hizo Twitter, se descubrió que en realidad había sido un ataque a personal dentro de Twitter. Es decir, hubo un acceso por medio de phishing, o sea, por medio de engaños o por medio de soborno, a ciertas personal de Twitter, con el cual pudieron acceder a herramientas administrativas dentro de Twitter, los criminales que hicieron el ataque. O sea, estafaron o compraron a personal de Twitter para acceder reitero, a herramientas que son administrativas dentro de Twitter, es decir, esas herramientas que permiten cambiar las contraseñas, bloquear cuentas, en fin, o sea, lo que demuestra de alguna manera que no todo el procedimiento dentro de Twitter es automático, el bloqueo de cuentas y demás, sino que hay una persona que puede accionar a través de un panel que existe dentro de la infraestructura de Twitter, y si accedes a ese panel, accedes a todo. Al principio se especuló un poco con esto. Twitter también, de alguna manera, para eludir un poco su responsabilidad al principio, ¿no? Después asumió que el problema había sido totalmente suyo. Está el hecho de que mucho personal de Twitter está trabajando desde su casa a través de videollamadas y demás, o sea, el home working de mucho personal de Twitter con esto de la cuarentena. Lo cierto es que se llegaron a acceder a estas herramientas, que pudo activarse o modificarse hasta 130 cuentas de Twitter, la mayoría con el simbolito ese de verificadas, y se utilizaron para algo que es directamente, digamos, para obtener una ganancia directa a través de Twitter. Es decir, como tú decías, no sé si la gente supo cómo fue todo el tema. Es decir, mensajes concretos, personales de, por ejemplo, Bill Gates, por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon, es decir, todos personajes muy conocidos estaban dentro de esos 130 bloqueados, mejor dicho, hackeados o tomados sus cuentas a través de las herramientas de Twitter
para enviar correos que decían que iban a ofrecerle a aquellos que le enviaran una cuenta de Bitcoin determinada cantidad, duplicar esa cifra. Es decir, si el que recibía ese mensaje, al ser recibe un mensaje de Bill Gates, por ejemplo, verificado por la cuenta de Twitter, y ese mensaje le pide que ingrese en Bitcoin determinada cantidad de dinero, Bill Gates, iba a duplicar esa cantidad de Bitcoin digamos, la razón de esto era algo benéfico de alguna manera. Obviamente mucha gente le creyó porque venía de una cuenta verificada con el tildito azul, de un personaje conocido, como digo, Elon Musk, Bill Gates, hasta la cuenta corporativa de Uber, por ejemplo, Kim Kardashian, para aquellos que siguen un poco más el tema cholulo de las redes, por decir de alguna manera. No afectó a la cuenta de Trump este ataque, es decir, no lo usaron la cuenta de Trump. Y por otro lado hicieron otra cosa que también mucha gente pensó que podría haber sido una cosa mucho más peligrosa, el hecho de que se hubieran tomado el control de cuentas verificadas de Twitter, por ejemplo, la cuenta de Donald Trump. Imagínense el desastre que podría haber ocurrido, por ejemplo, un tuit de Trump, que ya conocemos que un tuit de Trump cambia completamente la estabilidad económica del mundo, la estabilidad en general del mundo. Por ejemplo, un simple tuit que dijera: hemos iniciado un ataque a China, que es muy típico de Trump, ese tipo de cosas. Nadie desconfiaría que esas cosas pueden llegar a ocurrir. Lo que podría haber ocurrido, el caos que podría haber ocurrido en el mundo si se hubiera utilizado para eso. Simplemente se utilizaron, no es poca cosa, se utilizaron para hacer dinero y llegaron a ganar, estas personas, llegaron a ganar hasta $180.000 en la cuenta de Bitcoin a la cual pudieron acceder a través de este engaño. Una cosa curiosa, la cuenta de Bitcoin ahora no refleja esa cantidad. Acá tenemos una imagen que podemos ver. Para aquellos que piensan que las cuentas de Bitcoin es algo, digamos, que anonimiza totalmente al que hace las transacciones, y esto no es así totalmente. Lo que se anonimiza son la persona que es titular de una cuenta, pero la cuenta puede ser rastreada a través de Internet, a través de un sitio que es el que estamos viendo ahora, y podemos ver cuántos Bitcoin ingresan, cuántos salen. Acá no vemos el total, si lo pueden ver por ahí, esta cuenta que fue una de las que se usó para recibir la cantidad de Bitcoins, está ahora con $5.000, todavía sigue funcionando. Lo interesante es ver en esta página, por ejemplo, las transacciones que se hacen a partir de una cuenta. Estamos viendo acá un poco lo del 15 de julio, pero reitero, esto está en tiempo real, por lo tanto ha pasado mucho tiempo desde el 15 de julio, estamos a 20, y por lo tanto hay mucho dinero que ya se ha mudado. ¿Qué quiere decir que se ha mudado? Que esta persona a su vez puede transferir a otros monederos en Bitcoin, que es lo que se llama, donde se recibe la cantidad, para dispersar esa ganancia y hacer más difícil su identificación. Sin embargo, en el final de toda la cadena siempre es posible lograr saber quién transfirió qué a quién, pero obviamente no es un trabajo fácil y tampoco es algo, digamos, sencillo. Pero lo que quiero desmistificar con esto es el hecho de que una cuenta de Bitcoin es totalmente anónima. No es tan así. Sí se puede ocultar mucha de esta información a través del traslado de dinero y de Bitcoin, no saber quién es el que hace las transferencias, en fin, pero no anonimizar totalmente. Quiero resaltar de esto que lo más peligroso de todo esto, reitero, Twitter acaba de confirmarlo, lo hizo hoy a través de su página, o ayer a través de su página, revelando que habían sido involucradas personas dentro de su personal, que 130 cuentas de su soporte, que su soporte técnico permitió el acceso a 130 cuentas que fueron las hackeadas. 45 de esas cuentas fueron reiniciadas, es decir, se les cambió la contraseña y obviamente tomaron todo el control. Al tener el control de la contraseña, tienen el control total de esas cuentas, no dicen cuáles son esas cuentas. A otras simplemente se utilizaron para enviar correos, que fue la que estábamos mencionando recién, la que se hicieron famosas, los correos de Bill Gates, de Elon Musk, en fin, pidiendo bitcoins,
que les dio resultado, reitero, $180.000 fueron lo que llegaron a recaudar al final de esta estafa, y hay 8 cuentas involucradas que también descargaron o fueron, digamos, vaciadas de información, se les sacó información. Esas 8 cuentas, que según Twitter no las revela por razones de privacidad y de que todavía está la investigación, sí se les avisó a los titulares de esas 8 cuentas. En esas 8 cuentas se descargó toda la información que había dentro de la cuenta de Twitter. A ver, pongamos un ejemplo, supongamos que sea la cuenta de Trump y descargan toda esa información, tienen acceso a todo lo que Trump ha tuiteado, todo lo que ha recibido, en fin. No es el caso, según lo que revelan las noticias, pero reitero la importancia y lo tremendo que es esto. Para mí es el hackeo más grande en los últimos años. Hackeo, reitero, no por fuerza bruta, sino simplemente porque engañaron a ciertas personas dentro de Twitter o les pagaron para obtener el acceso a todas las cuentas. De ahí lo importante que es el cuidado personal dentro de la ciberseguridad, tener cuidado también con el acceso interno de las empresas, porque muchas empresas piensan que solamente los ataques o las vulnerabilidades vienen de afuera, o sea, un ataque que venga desde Internet, pero también puede haber una persona dentro de una empresa que actúe deslealmente o que sea engañada recibiendo un correo de alguien que piensa que es una persona conocida y no lo es, y hace clic en ese correo puede tener un software que a su vez intercepta todas las comunicaciones dentro de la empresa. Está claro que eso afecta a todas las empresas del mundo, inclusive a las más pequeñas. Es decir, lo que siempre digo con todo esto, para redondear el tema concreto, es que el mayor peligro muchas veces puede venir de dentro de la propia empresa, y por lo tanto es muy importante que las empresas entiendan que no solo el software de seguridad es una parte importante en su estructura de seguridad, sino también la educación dentro de su propio personal para no llegar en el caso de engaño, a ser engañados por correos falsos o por mensajes que no son, que no provienen de las personas que se supone que provienen, y no hacer clic en esos enlaces, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta, veo que estás solo, ¿puede ser? Sí, estoy solo. Florencia volvió a los móviles ya desde la semana pasada. Estamos teniendo los móviles en vivo. Yo te quería preguntar algo que planteaba antes de la entrevista. ¿Todo esto pone en jaque la credibilidad de Twitter, que es una red muy utilizada, sobre todo por los gobernantes, ¿no? Parecería, yo recuerdo cuando vos nos contabas hace un par de años de los gobernantes que utilizaban Twitter, no como forma de gobernar, pero sí prácticamente para hacer una suerte de striptease de lo que son sus formas de llevar adelante la gestión, y que lo veíamos en Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos, quizá algún presidente de Europa. Hoy lo vemos acá en Uruguay. Hoy vemos que las jerarquías de gobierno y de la oposición se manejan a través de esta red del pajarito, con lo cual cualquier situación como esta de vulnerabilidad en materia de seguridad, vos no hablás de hackers, pero en definitiva hubo allí un manejo de apropiación de cuentas verificadas. ¿Esto no pone un poquito allí en tela de juicio la credibilidad o la fortaleza de Twitter en cuanto a la privacidad? El tema de Twitter, en el caso concreto de Twitter, obviamente que ha sufrido mucho con esto, obviamente que inclusive las acciones de Twitter bajaron un 4% luego de esto, pero también desde el punto de vista de la seguridad, se destaca el hecho del accionar rápido que tuvo Twitter con este problema puntual. Es decir, hubo un bloqueo y algo muy drástico, que es desconectar todas las cuentas verificadas, no permitir tuitear durante unas 5 horas. Y la parte de la credibilidad es un poco el concepto que tendrían que tener todos de lo que es Internet. Es decir, Twitter es una herramienta como tantas otras. Usar esta herramienta de forma cuidadosa tiene sus beneficios. Usarla sin tener mayor recaudo, como quien escucha un canal de televisión de un programa de chimentos, bueno, es difícil, digamos, decir que Twitter, el caso concreto de Twitter, es una herramienta insegura, porque como todo en Internet, todos los programas, toda la infraestructura de Internet en realidad tiene sus vulnerabilidades, y la mayoría de esas vulnerabilidades parten desde la persona.
El cómo usamos esta herramienta es lo fundamental. Este tipo de casos yo creo que viene bien para entender que no todo lo que recibimos a través de Internet es cierto, ni aunque lo envíe el propio Trump, ni nuestro presidente de la calle que está usando Twitter actualmente y aparentemente sería el primer presidente que lo utiliza de forma institucional a partir de los últimos tweets que hizo sobre la LUC, la ley de urgente consideración. Pero en realidad es un nuevo mundo en que esta herramienta es utilizada con mayor frecuencia que otras y el problema está en la gente que piensa que porque apareció a través de LUC, es más allá, perdón, a través de Twitter en este caso, es palabra santa, es decir, es una información, Claro. tenemos que tomarlo como tal e informarnos o utilizar las propias redes, el propio Internet, Google, la gran herramienta de búsqueda, que no es el dios de Internet Google, pero sí es una gran ayuda para poder comparar un montón de noticias a ver si son ciertas o no. Sí, creo que es una advertencia para que lo tengamos en cuenta todos, sobre todo los que transmiten este tipo de información de una forma responsable, los periodistas, por ejemplo, los medios de comunicación, tener en cuenta que no porque es un tweet verificado de alguien, por ejemplo, el caso concreto de Twitter, es realmente enviado por esa persona. Es difícil, yo sé, pero tampoco puedo ser drástico y decir Twitter no lo tendríamos que usar para esto, porque el nuevo mundo de la tecnología nos lleva a que estas cosas, estas herramientas, sean cada vez más utilizadas. Creo que lo importante es aprender que estas cosas pueden pasar y utilizarlas con más responsabilidad. No es muy útil tal vez mi consejo, pero creo que es importante pensar en eso como algo primordial en estos días, ¿no? Pero es efectivo, además es algo que has dicho siempre, ¿no? La utilización responsable de este recurso, de esta tecnología que es maravillosa, que tiene una cantidad de cosas muy buenas, que vino para quedarse, pero que justamente hay que usarla con responsabilidad. Yo recuerdo hace, no sé, 3 años que estás diciendo eso aquí en las columnas de La Mañana del 11, cuando hablas de seguridad informática. José Luis, se nos ha terminado el tiempo. Yo te quiero agradecer una vez más por todo tu aporte. Bueno, una cosa muy cortita Sí. para terminar. La UT está haciendo Ah, sí, sí. una advertencia porque justamente se están propagando mensajes con facturas falsas, mensajes o correos de WhatsApp o correos electrónicos con una factura que es de UTE. Tiene toda su estructura, el logo, la forma que está escrito y demás, y ya UTE desde su cuenta de Twitter justamente advierte de que esto es algo falso. Y bueno, es una gotita más a todo esto que estamos hablando. Tener en cuenta que no todo lo que recibimos a través de las redes sociales es cierto. Tener en cuenta que ninguna organización, banco o UTE o institución que fuera va a enviar una factura o algún comunicado que nos invite a pagar a través de las redes sociales o a través de un correo electrónico. Nos puede enviar la información o el aviso para que llamemos por un teléfono o entremos en una página, pero no dentro del enlace de ese propio aviso, a tenerlo en cuenta porque esto de UTE es muy reciente, no es la primera vez que pasa, y como hoy salió de UTE, mañana puede salir un aviso de cualquier otro organismo o de un banco, está pasando continuamente. A cuidarlo en eso y bueno, lo mismo de siempre y lo que acabamos para redondear, usemos las redes con responsabilidad y no es el dios de Internet todo lo que vemos a través de ella, ¿no? Sin duda, me quedo con eso. No es el dios de Internet. Hay que chequear absolutamente todo lo que uno ve en las redes sociales. Y además, bueno, en el caso de Twitter, ahora viendo la UTE que comunica a través de Twitter, no es un medio masivo de comunicación, ¿verdad? Hay mucha gente que no maneja redes sociales o que de repente tiene alguna, pero no necesariamente Twitter. Cuando vimos aquí contigo No, la cantidad de usuarios que tiene Twitter en Uruguay, evidentemente no es la red más importante, pero de todas maneras creo que están tratando de llegar por todas las vías a todo el público, a la mayor cantidad de clientes posibles ante esta estafa. exacto. Twitter no es el más usado en Uruguay, pero obviamente que la tendencia mundial nos va a llegar de alguna manera, ¿no? Cada vez que mientras más gente lo use. Sin duda. José Luis, gracias, un abrazo. Un saludo a todos, cuídense. Muchas gracias igualmente. Nos tenemos que ir a la pausa, siguen llegando mensajes de gente que nos mandan fotos de lo que era la Rambla ayer. Nos asombramos por lo que pasó en Montevideo, ¿se acuerdan cuando pusieron esos espacios verdes que 18 de julio fue un infierno? Bueno, Punta del Este ayer estaba exactamente igual. Y exactamente igual sin gente que usa tapaboca, ¿no? Hay gente recaliente acá que dice, pero yo me estoy cuidando y al final soy el Gil de la película. No, no.
le quiero contestar, no, no es el Gil, no es la Gila, usted está haciendo las cosas bien, pero indigna de que uno que tanto se cuida, que hace mucho tiempo que viene haciendo una cantidad de sacrificios, que hace mucho tiempo que viene conteniendo a toda la familia para que todos también traten de cuidarse, y como que vienen un grupo de repente de irresponsables y que tienen ganas de disfrutar de un domingo precioso con calor y echan todo, por lo menos ponen en riesgo el esfuerzo y el trabajo que la gran mayoría venimos haciendo desde el 13 de marzo. Hacemos la pausa y se viene Gustavo Rodríguez con el deporte y una entrevista muy interesante a una periodista deportiva, hija de una gloria del fútbol uruguayo.